Este libro es una edición crítica de Trafalgar, la obra escrita por Benito Pérez Galdós. Queremos destacar que la portada recoge la imagen que el mismo Galdós eligió para la edición ilustrada de su obra. También hemos juzgado interesante insertar el prólogo que Galdós escribió para dicha edición. Contiene una biografía de Galdós, en la que se añaden detalles de los que hasta ahora no se había hablado y se acompaña el texto con fotografías tomadas por el editor de los lugares en los que vivió el autor. En el texto aparecen más de 300 notas a pie de página, en las que no solo se explican los términos de difícil comprensión, sino que también se habla sobre el contexto histórico en el que se desenvuelve el combate de Trafalgar, y se corrigen los fallos que aparecen en las anteriores ediciones de esta obra de Galdós, como los nombres auténticos de varios marinos que participaron en Trafalgar. Hasta ahora en ninguna edición se había reparado en este tema, que creemos fundamental, ya que puede propiciar estudios posteriores sobre esos marinos cuya identidad se recupera después de casi 150 años. Nos estamos refiriendo a un marino de Tudela y al segundo de Churruca en la escala del Mando. Sus nombres han estado mal escritos durante 150 años. Después de este tiempo, nadie había reparado en ello, y en esta edición se subsanan estos errores y aparecen con su auténtica identidad. El libro además incluye dos apéndices, un apéndice documental en el que aparecen por primera vez en una edición de Galdós los documentos que sobre Trafalgar se encuentran en el archivo del Museo Naval. Lo hemos realizado así, ya que somos conscientes de que es necesario acercarnos a esta obra con una perspectiva de interdisciplinariedad, ya que Galdós escribe sobre un suceso que ocurrió realmente. Por lo tanto, intentamos unir a la ficción narrada por Galdós los elementos históricos del hecho que se narra, uniendo de este modo la historia con la literatura. Además, este libro incluye un apéndice fotográfico sobre los marinos que tomaron parte en Trafalgar, con imágenes tomadas por el editor en el Museo Naval de Madrid, que pretenden poner cara a los personajes reales de los que se habla en el libro, y se incluyen fotografías de las lápidas que lo recuerdan en el Panteón de Marinos Ilustres de la localidad gaditana de San Fernando. Añadimos una bibliografía completa y actualizada por si se desea profundizar en la vida de Galdós, en los episodios nacionales y en Trafalgar, tanto desde un punto de vista literario como histórico. En resumen, nos encontramos ante una edición crítica concienzudamente elaborada que aporta una serie de elementos nuevos que nunca habían aparecido en ediciones anteriores y que la convierten en un texto único y necesario tanto para quien se acerca a él como lector que quiere simplemente disfrutar con el texto de Galdós, como para el investigador que tiene en sus manos las claves para nuevos estudios. En la prensa se ha recogido la noticia de este libro. Una edición crítica de Trafalgar recupera un personaje nacido en Tudela. La obra del escritor José Andrés Álvaro Cáriz hace referencia al marino de José Ezquerra y Guirior. Edición crítica de Trafalgar por el escritor navarro José Andrés Álvaro Cáriz. El escritor navarro José Andrés Álvaro Cáriz publica una edición crítica de Trafalgar en la que recupera un personaje histórico nacido en Tudela. Lo que nadie leyó. Un escritor navarro lanza una edición con contenido inédito del Trafalgar de Galdós. Contiene más de 300 notas a pie de página en las que se explican desde los términos de difícil comprensión hasta el contexto histórico en el que se desenvuelve el combate de Trafalgar. ¿Cómo adquirir un ejemplar? Pueden acudir a su librería habitual, indicando el título de la obra, el nombre del autor y que lo distribuye Elcar. Ahí tienen el ISBN. Además, en Madrid, en la librería Pérez Galdós de la calle Hortaleza. En el País Vasco y Navarra, en las librerías del Grupo Elcar. En San Sebastián, en Lagun y Oncha. Y online en la web de Elcar. Estos son los libros que he escrito. Celay Esencial, Antonio Tobar, el filólogo que encontró el idioma de la paz,
Luis Mariano, Un corazón que canta, El gran capitán, Sebastián Iradier, En Madrid de Blas de Otero, La flecha que me asignó Cupido, Los relatos navarros de Francisco Navarro Villoslada, esta edición crítica de Trafalgar, Yo el conde de Aranda, Vasco Núñez de Balboa, el español que descubrió un océano, Taras Shevchenko, la voz de la Ucrania libre, Cuatro escritoras, cuatro miradas de mujer, Churruca, elogio histórico, Lesia Ukrainka, el alma de Ucrania, La cereza de milagro en la gastronomía, Diego de León, conde de Velascoain, el último romántico, Ramón de Campoamor, poeta y político, Carlos, príncipe de Viana, Benito Pérez Galdós y el ferrocarril, Pío Baroja, el hombre que vino del mar, Miguel Hernández, la voz truncada, yo, Pedro Ruiz del Castillo, Sándor Petoffi, el poeta que murió por la libertad, El exilio navarro en América, Amado Alonso García y Manuel García Sesma, Presencia vasca en la Armada Española, Mauca, la canción del bosque de Lesia Ukrainka.